Buenos días, jóvenes. En la clase anterior desarrollamos el principio de conservación de energía para un fluido incompresible en condiciones estacionarias, sin efectos de fricción, sin transferencia de calor y sin dispositivo de potencia y a lo largo de una línea de corriente. Y de acuerdo a la ecuación o a todas esas suposiciones, obtuvimos la ecuación de Bernoulli, que indica que la energía mecánica debe ser conservada. Decíamos que la manera en que está expresada esta ecuación tiene unidades de energía por unidad de masa y que podíamos obtener otras expresiones. Una de ellas es esta de acá, donde todos los términos tienen unidades de elevación. Otra manera sería multiplicar toda esta ecuación por la densidad y ahora cada uno de los términos de esta ecuación debe tener unidades de presión, es decir, kilopascales. Esto que significa que ahora cada término de esta ecuación puede ser relacionado con presión. Y esta C1 que hemos definido como la constante de esta forma de la ecuación de Bernoulli es la presión total. P es la presión estática o la presión simplemente. Rho v cuadrado entre 2 se denomina presión dinámica y Rho por G por Z es la presión hidrostática, y estos cambios de la presión con elevación han sido ampliamente estudiados en el tercer y cuarto módulo. Así que la relación entre la presión y la elevación no es desconocida, por eso le llamamos a ese término presión hidrostática. Y de acuerdo a la ecuación de Bernoulli es posible convertir todo lo que tenemos aquí en esto y todo lo que tenemos acá en presión, y es por eso que cada uno de esos términos puede ser asociado con una denominación de presión. Vamos a definir ahora lo que se conoce como presión de estancamiento. Y la presión de estancamiento en un fluido incompresible en su curso de mecánica de fluidos 2 tendremos o se evaluará en forma más general lo que se denomina estado de estancamiento. Por lo pronto vamos a limitarnos al caso de fluidos incompresibles. Las propiedades de estancamiento son las propiedades del fluido en movimiento al ser llevado al reposo de manera adiabática, sin irreversibilidades y sin cambios significativos de energía potencial. Es decir, vamos a tomar un fluido en movimiento y lo vamos a llevar al reposo siguiendo las características que indica este recuadro, sin transferencia de calor, sin irreversibilidades y sin cambios significativos de energía potencial. Para un fluido sin transferencia de calor, sin irreversibilidades y que es incompresible, podemos aplicarle la ecuación de Bernoulli. Así que tenemos incompresible, sin transferencia de calor, sin irreversibilidades, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Nos movemos a lo largo de la línea de corriente. Los cambios en energía potencial son despreciables, por lo tanto estos dos términos son iguales. De acuerdo a la definición de presión de estancamiento, y hemos utilizado el subíndice O para indicar condición de estancamiento, así que a este estado le vamos a llamar O y a este le vamos a llamar 1. El fluido, no, por efectos de este tubo, no puede continuar su trayectoria, así que en este punto debe estar en reposo, así que el fluido es llevado al reposo. Si despejamos de esta ecuación, P sub 0 es igual a 1 entre V por V1 al cuadrado entre 2 más P1 por V. Así que la presión de estancamiento es igual a ρ por V cuadrado entre 2 más P, es decir, la presión de estancamiento para un fluido incompresible es la sumatoria de la presión estática más la presión dinámica. Y esa sería la presión que podríamos alcanzar si pudiéramos llevar al reposo
el flujo sin modificar su energía potencial y sin experimentar efectos irreversibles y transferencia de calor. Así que esta es, repito, la presión de estancamiento de un fluido incompresible, y también insisto en que en el curso de Mecánica de Fluidos 2 proporcionaremos una definición más general de lo que es estado de estancamiento y lo aplicaremos en ese caso también a los incompresibles. Entonces habíamos establecido ya un principio de conservación de energía a través de la ecuación de Bernoulli, pero decíamos que habían muchísimas limitaciones en la aplicación de la ecuación de Bernoulli o en el desarrollo de la ecuación de Bernoulli. Entonces ahora debemos decidir cuándo es posible y cuándo no es posible aplicar la ecuación de Bernoulli. Veamos los casos que se muestran en esta figura. Hay 6 casos, y en los 6 casos que aparecen aquí, en ninguno se debe aplicar la ecuación de Bernoulli, así que trataremos de ilustrar por qué no es adecuado aplicar la ecuación de Bernoulli en estos casos. El primer caso tiene una expansión súbita del flujo. El flujo viene ordenadamente en esta dirección y repentinamente debe modificar su patrón de flujo y de alguna manera tiene que reordenar su camino. Cualquier efecto que perturbe un orden ya establecido en el flujo es irreversible. Cuando hay efectos de irreversibilidades, no satisfacemos el conjunto de suposiciones que se requieren para poder aplicar la ecuación de Bernoulli. Así que, repito, la perturbación en el orden del flujo es un efecto irreversible, por lo tanto no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli si eso ha ocurrido. Cuando esa perturbación es súbita y es imposible de lograr replicarla en forma exacta en un camino opuesto. Y vamos a tratar de profundizar un poco en eso que acabo de mencionar. Acá decíamos que el flujo venía ordenado y encontraba esta expansión súbita y tenía que hacer algo como esto para volver a ordenarse. Si pusiéramos o si invirtiéramos el orden del flujo, ciertamente el flujo tendrá que buscar una manera de acomodarse para poder seguir por el área más pequeña. Sin embargo, en el camino de vuelta va a ser imposible replicar exactamente el mismo camino que siguió el flujo cuando iba de 1 a 2. Entonces eso hace ese efecto irreversible. ¿Y por qué hago esa aclaración? Si un efecto similar de cambio de área ocurriera progresivamente, entonces los cambios o la perturbación en el orden del flujo es pequeña y podemos pensar que al hacer pasar un flujo en la otra dirección podemos recuperar las mismas características del otro lado. Entonces, cuando la perturbación es importante y no podemos replicar el camino de vuelta, decimos que el efecto es irreversible. Y cuando el efecto es irreversible no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Acá dice que en los tubos largos y delgados tampoco podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Más adelante, ya por el módulo 9, veremos que los efectos de fricción en una tubería son proporcionales a
la longitud del ducto e inversamente proporcionales al diámetro del ducto. Esto significa que con un tubo largo el efecto de fricción es importante y si es delgado es pequeño el denominador y los efectos de fricción no serían despreciables, y para poder aplicar la ecuación de Bernoulli debemos despreciar efectos de fricción. El tercer caso muestra un dispositivo de expansión. A través de las válvulas, como indicará su profesor de su profesor de termodinámica, la presión disminuye, es decir, la presión de 2 es menor a la presión de 1. Sin embargo, si el área de 2 es igual al área de 1, como sugiere esta figura, la velocidad de 1 tiene que ser igual a la velocidad de 2 si el fluido es incompresible. No aparentan haber diferencias en energía potencial entre los puntos 1 y 2. Entonces, si la velocidad es igual, la energía cinética se conserva. Si Z es la misma, la energía potencial se conserva, pero el trabajo de flujo no se conserva a través de la válvula. Algo tiene que causar esa disminución de presión y esa reducción en la presión es causada por un efecto que es irreversible. Así que nuevamente la presencia de irreversibilidades imposibilita el uso de la ecuación de Bernoulli. En el caso 3, claramente tenemos un dispositivo de potencia y para deducir la ecuación de Bernoulli indicábamos que no debía haber un dispositivo de potencia. En el caso de el calentador eléctrico, podemos considerar esa interacción como una interacción de potencia y de igual manera no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli, o si la tomamos como una interacción de calor para un volumen de control definido alrededor de la resistencia, tampoco debemos aplicar la ecuación de Bernoulli, pues hay transferencia de calor. En el caso de la capa límite, dentro de la capa límite no podemos utilizar la ecuación de Bernoulli. Fuera de la capa límite sí podemos usar la ecuación de Bernoulli. Y en nuestro análisis de capa límite, allá por el módulo 1, decíamos que dentro de la capa límite los efectos viscosos son significativos. Y fuera de la capa límite, los efectos viscosos son despreciables. Por lo tanto, si los efectos viscosos son significativos, esto está asociado con efectos de fricción. No podemos usar la ecuación de Bernoulli en una región donde la fricción es significativa. Fuera de la capa límite, los efectos viscosos son despreciables, así que en ese caso los efectos de fricción pueden ser despreciados y aplicar la ecuación de Bernoulli. Eso significa que en la región gris de esta figura no podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. En la región de líneas rojas sí podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Y esto será de gran importancia cuando lleguemos al análisis diferencial dentro de la capa límite para resolver las ecuaciones diferenciales de capa límite. Continuando con el principio de conservación de energía, vamos a limitarnos a casos donde sí podamos aplicar la ecuación de Bernoulli. Acá hemos expresado la ecuación en unidades de elevación, hemos dividido toda la ecuación por la gravedad y H representa la altura de la línea de energía mecánica. Así que todos los términos tienen unidades de elevación. H representa la elevación total por efectos de la energía cinética, el trabajo de flujo y obviamente la energía potencial. Así que H representa la altura de la energía mecánica. Los últimos dos términos que excluyen a la contribución de la energía cinética se le conoce como la línea del gradiente hidráulico.
La presión o la elevación causada por la presión estática, por este término, más la elevación por efecto que cuantifica la energía potencial constituyen la altura de la línea del gradiente hidráulico. Así que la diferencia entre H y la línea del gradiente hidráulico es la contribución de la energía cinética, tal y como lo muestra esta figura. Esta línea representa la línea de la altura de la energía mecánica y la línea cortada representa la altura de la línea de gradiente hidráulico, y la diferencia entre ellas es la energía cinética. Para los casos en los que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, debemos suponer que H es constante. ¿Será constante la línea del gradiente hidráulico? Vamos a dejar esa pregunta para que sea contestada en el foro. Vamos a suponer que estamos analizando un caso donde podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Hemos establecido que para aquellos casos en los que la ecuación de Bernoulli se puede aplicar, la altura de la línea de energía mecánica, LE, debe ser constante. Así que LE es constante si podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. La pregunta que debemos discutir es: ¿será constante la altura de la línea de gradiente hidráulico? En ese mismo caso donde podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Así que los estudiantes a través del foro deben responder si es o no es constante y justificar el por qué. Lo otro que vamos a preguntar se refiere al caso que tenemos en esta imagen. Y vamos a preguntar con respecto a esa imagen: ¿será aplicable la ecuación de Bernoulli en el caso que se muestra en esta imagen? Y es, de hecho, en esta misma imagen también se puede obtener la respuesta a la pregunta anterior, donde vamos a copiar acá: si la línea de energía mecánica es constante, será constante la altura de la línea del gradiente hidráulico. Esa es la primera pregunta, y la segunda es: de acuerdo a lo mostrado en esta imagen, ¿será posible aplicar la ecuación de Bernoulli al fenómeno que ocurre en esa imagen? Y acá nos preguntan por qué puede disminuir la altura de la línea de energía. Esto tiene que ver con posibles irreversibilidades. Si regresamos al caso de la válvula, donde decíamos que la presión de salida era menor a la presión de entrada, las velocidades eran iguales y las elevaciones eran iguales. Entonces, en ese caso diríamos que H1 es más grande que H2. Hay una reducción en la altura de la línea de energía, y quien causa que hayan estas reducciones, los efectos irreversibles pueden ser o causan o degradan la calidad de la energía. Por lo tanto, al final del proceso debemos tener menos energía mecánica disponible. ¿Por qué aumenta la línea de gradiente hidráulica después del punto 1? Según esto de aquí a acá hay un incremento en la línea del gradiente hidráulico. Vamos a comparar aquí acá. Esto de aquí a acá hay un incremento en la altura de la línea de gradiente hidráulico, que se disminuye esta diferencia. Y esta diferencia está dada por la energía cinética. Acá el flujo está atravesando por un difusor o un incremento de área. Si incrementamos el área, balance de masa requiere que
la velocidad disminuya, en el caso de un fluido incompresible. Si la velocidad disminuye, disminuye la energía cinética y eso se ve reflejado como un incremento en otras formas de energía mecánica. Repetimos, bajo las características en que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, la altura de la línea de energía mecánica debe permanecer constante. La línea de gradiente hidráulico y la línea de energía se enfocan en las formas mecánicas de energía, así que acá debemos tener en mente que esto, lo que hemos mencionado, o en lo que hemos mencionado, nos hemos estado refiriendo a formas mecánicas de energía que debemos asociar con alta calidad. Si ubicamos un dispositivo de potencia a lo largo de una línea de flujo, dependiendo del tipo de dispositivo, debemos observar un efecto sobre la línea de energía mecánica, que potencia es transferencia de energía de alta calidad. Si el flujo atraviesa una bomba donde se transfiere energía, estamos transfiriendo al flujo energía de alta calidad, así que debemos esperar que la altura de la línea de energía se incremente. Al pasar el flujo a través de una turbina, que es un dispositivo que extrae energía de alta calidad, esa energía tiene que provenir de una fuente de alta calidad, es decir, la energía del flujo o la energía de alta calidad transportada por el flujo debe ser convertida en trabajo. Por lo tanto, a través de una turbina debemos observar una disminución en la altura de la línea de energía mecánica. Así que recapitulando hasta este punto, en cuanto a la energía, hemos desarrollado la ecuación de Bernoulli, hemos establecido las limitaciones de la ecuación de Bernoulli, hemos definido la altura de la línea de energía mecánica y hemos definido la altura de la línea del gradiente hidráulico. Hemos indicado que para un flujo que cumple los requisitos de aplicación para la ecuación de Bernoulli, debe mantener su altura de energía mecánica constante. También hemos dicho que la altura de la línea de gradiente hidráulico puede modificarse inclusive si podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. En el caso en el que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, como muestra esta imagen, la altura de la línea de energía mecánica es constante, así que esto es la altura de la línea de energía mecánica. Acá le habíamos llamado LE, así que esta es la línea de energía mecánica. Esta línea representa la línea del gradiente hidráulico y, como podemos observar, a pesar de que la línea de energía mecánica permanece constante, la línea del gradiente hidráulico puede sufrir cambios siempre que hayan variaciones en la energía cinética. Al pasar por esta tobera o esta reducción de área, la velocidad aumenta. Al aumentar la velocidad, aumenta la energía cinética, por lo tanto la distancia entre la línea de energía mecánica y la línea del gradiente hidráulico aumenta. Al regresar o al incrementar el área, la velocidad disminuye y nuevamente disminuye la diferencia entre la línea de energía mecánica y la línea de gradiente hidráulico. También hemos mencionado que la altura de la línea de energía mecánica puede verse modificada si involucramos en el proceso dispositivos de potencia. Si hay una bomba, debemos esperar que la altura de la línea de energía mecánica aumente, y si hay una turbina, debemos esperar que la altura de la línea de energía mecánica disminuya. Lo siguiente que debemos hacer es establecer un principio de conservación de energía que sea más general y que no tenga tantas limitaciones como la ecuación de Bernoulli. Y dada la extensión del desarrollo que podemos requerir para desarrollar esa ecuación de balance de energía más general, vamos a concluir esta clase
en este punto y dedicaremos una grabación exclusiva para esta ecuación más general de conservación de energía. Así que con esto concluimos esta clase y continuaremos en una clase posterior o en una grabación posterior. Hasta la próxima.